escuchar una de las canciones del nuevo disco de Lady Gaga que se presentó este fin de semana en Coachella y estuvo simplemente espectacular. Los invito a cada uno de ustedes a que vayan a meterse al canal de Coachella y revisen, porque todavía están transmitiendo el loop, los conciertos de este fin de semana. No sé hasta cuándo eso pasa. Yo vi varios shows en directo. Por ejemplo, el de Lady Gaga no lo pude ver en vivo porque era muy tarde, lo vi el día siguiente y está muy bueno. Ya les voy a comentar más detalles. Ahora nos toca hablar de algo que es fascinante: los dramas sonoros, los dramas que solo tienen la componente del sonido, porque está el libro, ¿cierto?, que tiene drama, están las películas, están las series, y hay herramientas que han aparecido en los últimos años y pareciera ser que son nuevas, únicas, pero han estado presentes en nuestra historia por muchísimos años. Vamos a hablar de los audiodramas con el dramaturgo y productor chileno, radicado en Sao Paulo, Brasil, que solamente lo tenemos por esta semana en Chile, Leonardo González. Bienvenido a nuestra casa radial. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Beto? Gracias por la invitación. Me aprovecho de dar gracias a Loreto Aravena, quien me hizo el puente acá con usted, así que feliz. Gran actriz chilena. Loreto, que trabaja con o sea, que está aquí con nosotros, tiene un programa a la vueltecita, ahí está, mira. Una crack. Porque además, actriz, y también ha participado en estos audiodramas. Yo encuentro que, no sé, habría que preguntarle a los actores, pero sí, me da la sensación de que actuar sin expresiones faciales, como tratar de interpretar, no sé, cada espacio del guión, solo con la voz, es una tremenda tarea. Sí, mira, Beto, como lo estábamos hablando recién, y hacer como una síntesis, el radioteatro apareció en el año 1920 en Norteamérica y en Europa, teniendo su boom en los años 30, 40 y 50. Y la primera vez que se presenta en radioteatro, una producción chilena, fue en el año 1932, llamado La Enemiga, en la Radio Universo. Y tuvo su boom hasta el año 50 y después comienza como a decaer un poco debido a la llegada de la televisión, ¿cierto? Pero lo interesante en esos tiempos, en el audiodrama, radioteatro, era que había una asociación entre la radio y lo teatral, ¿no? La dramatización, especialmente por realizar los efectos sonoros que pudiesen incrementar el proceso de escucha y de alguna manera provocar en la mente de las personas un lugar fértil de estimulación. Dijiste una palabra que me encanta y me abre un montón de posibles preguntas, pero cuando uno se enfrenta a un audiodrama, es la mente la que completa la imagen. De alguna manera tú puedes forzar a que la mente se vaya hacia un lugar, pero en el fondo hay una interacción mucho más directa y más intensa, que de repente uno viendo una película podría ponerse más pasivo. Claro, lo que pasa es que hay un método también interesante que nosotros planteamos. Yo trabajo con un gran músico chileno, que es Lamiro Arias, que es un compositor que vive en Viña del Mar. Yo tengo la suerte de haberme encontrado con él porque trabajamos de una manera muy intuitiva, al igual que con los actores y las actrices. Y que tengo el placer de trabajar con un equipo que son el Alejandro Trejo, la Carmen Diza Gutiérrez, la Loreto Aravena, Raúl Tejón, Ignacio Rengel, que ellos son españoles, y la verdad que son gente tan talentosa, que lleva tantos años con un perfil tan bajo y tan humilde, que en el fondo es un trabajo muy libre que también hace cada uno con respecto. No hay una dirección muy presente. Cada uno siente el texto de una manera, solamente que está enfocado al género que es el terror psicológico, que es el género al cual yo me dedico, que es uno de los tantos géneros. Existe el terror paranormal, el terror a los fenómenos naturales, etc. Entonces, cuando tú trabajas, por sobre todo con la composición sonora, basado mucho como en Bernard Herrmann, que fue un compositor americano que realizó para Hitchcock, Psicosis, Vértigo. Nosotros nos basamos en esas composiciones más clásicas que están asociadas a cuerda, a piano, pero la persona que escucha, y aquí respondo un poco a tu pregunta, Beto, por ejemplo, Cerca del Vacío, que fue nuestra segunda producción, siendo la primera escrita en un diario, actuado por el Alejandro Trejo,
hay una forma de escuchar cerca del vacío que tienes que estar horizontal, con los ojos tapados y con audífonos. Y cada cuento, ¿no? Son cuentos breves, duran 10 minutos y te presenta un personaje en una situación límite que presenta una psicopatía que tú te vas dando cuenta en el proceso. Entonces, generalmente la experiencia que tienen las personas al escuchar este audiodrama es de mucha angustia. O sea, yo de hecho que soy el autor y que escribí todo. No lo quieres escuchar 2 veces. Escrito de un diario, disculpa. Oye, fue escrito en 1 año 7 meses. 1 año 7 meses. Y porque me generó rechazo a escribir, porque lo escribí en pandemia, me emborrachaba para escribir. Oye, qué interesante lo que me comentas sobre el proceso creativo. Estos son audiodramas. Sí. Audiodramas. Yo lo que vi en algunos de tus trabajos eran como cuentos cortos. Sí, ¿no? Lo primero que yo escribí fue una novela breve de terror psicológico que se caracteriza por ser por una estructura más breve y no hay una trama narrativa que pueda variar en muchos personajes o en dramas paralelos. Entonces, este primer novela que escribí espontáneamente, a través de Loreto también, que ya lo conozco hace años, yo dije, oye, el Alejandro Trejo tiene súper buena voz. Perfecto, y tuvimos una reunión con Alejandro cuando yo ya vivía en Brasil y le encantó el texto y se manda una actuación de 3 horas y media, de 50 minutos por capítulo, son 4, y en donde toda la composición sonora acompaña a este personaje que es un psicólogo en el año 73, que durante las noches escribe en su máquina por recomendación de su psicólogo. Solamente que va escarbando tanto en conflictos que comienza a entender que hay episodios durante la noche o durante el día que no recuerda. Y el oyente, ¿no?, el que va siguiendo la historia, va siendo encadenado hacia el psiquismo de este personaje llamado Bernardo, que de verdad yo no lo escuché por 3 años y lo escuché antes de venirme para prepararme para hacer la segunda temporada y es densísimo. Oye, esto está recomendado para personas que tienen aficiones también por el contenido del terror psicológico, ¿no? Claro, o sea, yo creo que en el fondo hay muchas personas que piensan que a lo mejor me inspiro en mis pacientes. Y yo les respondo, yo trabajo como psicólogo clínico en mi día a día, ¿no? Pero yo les respondo que yo me baso en mi propia locura, en realidad. Y ahí digo, tengo creatividad suficiente dentro de esta locura como para poder seguir escribiendo. A ver, claro, porque estamos conversando con Leonardo González, dramaturgo, productor chileno, artista audiovisual, y que, claro, eres psicólogo clínico. Sí. Igual desde la psicología te permite adentrarte en esta crudeza de los relatos, porque tú has presentado tu trabajo no solo en Chile, sino también en México, Argentina, en Venezuela, en Uruguay, también en Nueva York. Cuando uno se mete en esto del drama, y inevitablemente quería preguntarte que, claro, tú tienes tu propia historia, ¿no? Claro. Y tratas de llevar a papel, qué sé yo, cosas que tú vas observando. Cuando escribes componiendo, o en tu mente está el ruido de lo que podría ser el ambiente sonoro, el diseño, porque son una locura, la verdad. Cuando uno escucha... ¿Tú lo escuchaste? Yo lo escuché y te juro que me quedé con los pelos de punta, así fue a comentar a Loreto ahora, y dije, me quedé mal, terminé mal. A mí me gusta el true crime, yo soy de los que veo como cuestiones que me dan escalofrío. Ya. Y todo el tema, pero este relato no solo tenía el relato que ya era crudo en sí mismo, pero la construcción del relato te iba poniendo cada vez en lugares menos predecibles. Sí, yo creo que lo que tú dices, Beto, como el proceso creativo, para mí tiene que ver mucho con lo impredecible y lo orgánico. Yo no tengo formación académica ni en literatura ni en arte. Y escribo como yo digo, de patúo o de loco nomás. Y ese proceso creativo generalmente es muy incómodo, porque me transita una angustia, transita una tensión física, mental, que me lleva al momento a escribir en el computador, pero es que generalmente esté cerca del vacío.
Lo escribí todo en el celular, en un bloc de notas del celular. Ajá. El capítulo que yo escuché es Un paseo en el lago. Un paseo en el lago interpretado por la increíble Loreto Aravena, un texto súper difícil porque es un relato en donde el personaje te va contando todo con una tranquilidad, pero tú sabes que está todo mal desde un comienzo, ¿no? No entiendes cómo te va relatando algo que te va llevando a algo cada vez más horroroso. Y al final, ¿cierto? Es terrible, po. Y es un cuento que yo lo escribí hace 10 años atrás. Y recién hace 2 años Ese es más o menos el tiempo que pasa en tu imaginario, en tus notas, un cuento, una idea antes de llevar a ser producida, ¿o esto fue así? Yo creo que fue como una recopilación entre, no sé, por la Carmen Diza y el Raúl Tejón. Yo lo escribí un poco en ese presente, ¿no? Cuando estaba haciendo Cerca del Vacío. Y el cuento de Ignacio Rengel, que se llama El Yunque Azul, que es un hombre que navega con un yunque de color azul, no navega, sino que flota con un yunque en el pecho, habla de la paradoja, pero más desde el terror del querer morirse, pero el yunque paradójicamente no tiene a flote. Claro. Hay una paradoja, es más simbólico ese, ¿no? Pero allí fueron construidos los 2 cuentos en el momento que él me decía producir y otros 2 cuentos antiguos. Cerca del Vacío hay un cuento que está escrito ya hace un año y una prueba de voz de Ignacio hace un año también. Y los otros cuentos los fui construyendo estos últimos 5 o 6 meses. Y como ahora vine por 2 meses a Chile, claro. Ahora quiero producir acá, porque esto ha estado producido entre Sao Paulo, Madrid, claro, y Santiago de Chile. Oye, lo encuentro realmente fascinante. Nosotros, antes de ir despidiéndonos, quería solamente pedirte una reflexión, porque cuando tú me hablas, hay mucha gente que podría decir, oye, el otro día escuché un podcast de terror súper bueno. Y se usa la palabra podcast para todo lo que escuchamos y que no es la radio. Sí. Yo creo que mi visión, como yo, cuando me dicen, tú haces podcast, yo digo, no, lo que pasa es que lo mío es una construcción literaria que la llevo a una experiencia auditiva en donde tengo a actores increíbles que actúan maravillosamente bien y que junto a la composición de Alamiro, la composición musical y a nuestra locutora María Paz Ruiz, conforman una sola cosa. Y eso te lleva a un estado emocional, a una apreciación de la obra. Entonces, de pronto, el podcast puede ser quizás una conversación abierta, grabado. Y creo que son géneros y son formas que tiene un trabajo sonoro distinto. Y eso lo encontramos en Spotify o en las plataformas favoritas como Audiodramas de Leonardo González. Sí, últimamente, ahora pueden buscar Cerca del Vacío porque vamos a lanzar la 2ª temporada a fin de año y eso, pues estamos maravillados acá comenzando a estudiar los textos y a empezar a grabar de aquí a poco. Fantástico. Bueno, gracias por esta conversación. Gracias, Beto, Leonardo González, dramaturgo y productor chileno de Audiodramas, también artista audiovisual y psicólogo clínico residente en Sao Paulo. Nosotros nos vamos, viene Cuento Corto, Paz Bascuñán, Jenny Cavallo y Loreto Aravena. Yo me despido hasta mañana porque de 5 a 6 lo que escuchas es clave. Chau, chau. micasino.com